Cártel de los Soles y Nicolás Maduro generan divisiones dentro de la Revolución Ciudadana. La presidenta del movimiento, Luisa González, volvió a llamar la atención a los alcaldes, mientras que en la bancada legislativa también se observan posturas diferentes. Hoy Ecuador con la corrupción va a ser una pregunta a todos los correístas. ¿Ustedes creen que en Venezuela existe el cartel de los soles? ¿Ustedes creen lo que dice Rafael Correa, que no existe tal cartel? ¿Ustedes creen que en México existen los carteles mexicanos? Estos carteles de los narcotraficantes. ¿Ustedes creen que en Ecuador existe este cartel, estas bandas terroristas de los choneros, los lobos, los tiguerones, entre otros malandros en Ecuador? Y aquí va la pregunta principal para todos los correístas o para las personas que defienden a los carteles, para las personas que son afiliadas o tienen familiares en estos carteles. ¿Ustedes creen que se debe combatir a estos carteles en cualquier país del mundo, a estos grupos armados, a estos grupos terroristas con plomo, y encerrarle a otros en las cárceles toda la vida? ¿O ustedes creen que hay que recibirle con flores, hay que darle las gracias, hay que llevarle a la iglesia, hay que ponerle un altar a estos criminales? Esta pregunta es para todos los correístas. Y si usted vive en la costa ecuatoriana y llegan estos grupos de terroristas a vacunar, a extorsionar en tu casa, en tu negocio, ¿ustedes creen que estos extorsionadores vienen por ellos solos? ¿O ustedes creen que ellos son mandados por estos grupos de carteles como los choneros, los lobos, los tiguerones, entre otros mafiosos que existen y viven en Ecuador? ¿Qué piensan ustedes, correístas? Pero ahora veamos exactamente qué es lo que opinan los líderes de esta organización de Revolución Ciudadana, como dicen muchos ecuatorianos, de esta revolución de Rafael Correa. La reunión de los alcaldes de Quito y Guayaquil con la canciller y el ministro del Interior previo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sacó a luz nuevas diferencias en la Revolución Ciudadana. Aunque el líder del movimiento, Rafael Correa, ha dicho que no existe el cartel de los soles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se distanció de esa postura. Por supuesto que apoyamos cualquier lucha contra cualquier cartel en cualquier parte del mundo, no solo con Venezuela, sino con cualquier país. Así que no tiene nada que ver lo que diga cualquier militante político de la Revolución Ciudadana. Mi opinión es personal. Eso le valió un llamado de atención directo de la presidenta del movimiento, Luisa González. Y esta es la segunda pregunta para los correístas. ¿Por qué creen ustedes que Luisa González, su líder, la persona que ustedes votaron para que sea presidenta de Ecuador, defiende a un narco, a un dictador que es el cartel de los soles, el jefe del cartel de los soles? O sea, un grupo mafioso. ¿Ustedes creen que se deba defender a un líder mafioso, a un líder narco, a un líder terrorista, a un líder dictador? ¿Ustedes creen que en Ecuador sus hijos, sus nietos, correístas, ¿ustedes creen que en Ecuador ustedes quieran que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sean gobernados por un terrorista, por un dictador, por un jefe de los carteles, así como es en Venezuela? ¿Eso quieres tú, correísta, para tus hijos, para tus nietos? ¿O ustedes quieren un presidente que sea demócrata, que piense y cree en la libertad, en la democracia y en la justicia? ¿Qué es lo que tú quieres, correísta, para tus hijos? Porque muchos de estos correístas tal vez ya en pocos años se van de este mundo. Pero recuerda que tú tienes tus hijos, tú tienes tus nietos, tú tienes tus primos, tú tienes tus amigos, tu familia está en Ecuador. Y esa familia va a sufrir las consecuencias. Porque he visto un montón de ciertos personajes como dice mucha gente, de la tercera edad, que salen a defender al líder que está prófugo en Bélgica. Entonces aquí está bien claro. Y si usted sale a defender a un líder que defiende a Nicolás Maduro, que dice que él no tiene ni nada que ver con el cartel de los soles,
Y cuando todo eso es falso, lo que dice Correa, cuando él quiere lavar, como dicen en Ecuador, lavar el mati, lavar la cabeza a los ecuatorianos correístas para que crean la versión de Correa, más no la realidad, eso quiere decir que ustedes quieren exactamente el modelo de Nicolás Maduro en Ecuador, el modelo de Fidel Castro en Ecuador. Eso es lo que quieren ustedes, y eso no es bueno para el país. Reísta, te dice un humilde servidor de estas páginas de las redes sociales, como es Ecuador Unido contra la Corrupción. Eso no es bueno para el Ecuador. Eso no es bueno para el país que me vio nacer. Eso no es bueno para el país donde yo nací. Eso no es bueno para el país donde tal vez vaya a morir o vaya a quedar en ese país, porque ese es mi país, Ecuador. Ecuador Unido contra la Corrupción cree que un día Ecuador deba ser como son estos países desarrollados, como Singapur, como Japón, como Bélgica, como Noruega, como Suiza, como Estados Unidos, como Canadá. Un país con leyes, un país que funcione la salud, la educación, la seguridad. ¿Cómo se puede obtener todo eso? Cuando enterremos a todos estos delincuentes en la cárcel o con plomo. Veamos exactamente qué es lo que hizo esta señora a este malandrín. ¡Ay, mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ya, doña Le! ¡Ya, doña Le! Te vuelvo a ver, hijo de puta. ¡Ya, doña Le! Ahorita te dejo vivo, desgraciado. ¡Ya, doña Le! Que te vean que he metido yo. ¡Ya, doña Le! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! Así me puedes a mí trabajar, hijo de puta. Porque no te lleves mi arroz. Le pregunto a todos los ecuatorianos, a las personas honestas, honradas y trabajadoras, a las personas que luchan por sacar adelante a sus familias, a las personas que se levantan a trabajar 8 horas, 12 horas, 15 horas, o sea, 2 horas, 1 hora, cuantas horas que sea, honradamente. A todas esas personas. A ustedes les cuesta sacar un centavo para traer a su casa. Y ustedes creen que es justo que un delincuente como este, o como estos otros, o como estos mafiosos líderes de allá de la costa, de estos grupos armados como son los choneros, los lobos, entre otras organizaciones terroristas, manden a un grupo de gente mañosa a robar, a secuestrar, a hacer daño a los demás? ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Ustedes creen que eso está correcto? ¿Ustedes creen cuando llega un alcalde, cuando llega un asambleísta, cuando llega un ministro en su parroquia, en su cantón, en su provincia? ¿Por qué no le dicen ustedes las 4 verdades? Y si ustedes no quieren decir nada de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes creen, por represalias, por miedo, pónganle esta parte del video de Ecuador Unido contra la Corrupción y díganle: ¿ustedes creen que está bien que este señor robe a esa gente honrada, trabajadora? ¿O ustedes creen que se debe aplicar la ley dura, la ley del más fuerte? ¿Qué quiere decir la ley del más fuerte? Encerrarle en 4 paredes a la mayoría de los delincuentes y a otros simplemente darle plomo. Porque estos delincuentes no pueden seguir haciendo de las suyas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Como le he dicho un montón de veces a los ecuatorianos, reformando todas las leyes en Ecuador. Para comenzar, primero hay que salir de esas organizaciones firmadas con los derechos humanos. Pasen este mensaje a los juristas, a los abogados, a los asambleístas, a los prefectos, a los alcaldes, a los presidentes de las juntas parroquiales de todo el Ecuador. A todos los ecuatorianos que trabajan en la política, que llegue este mensaje bien claro de parte de Ecuador Unido contra la Corrupción. Y si ninguno de ustedes no quiere salir de los acuerdos internacionales firmados con los derechos humanos
Y si ninguno de ustedes quiere salir de esa constitución podrida, de esa constitución basura que dejó instalando Rafael Correa en el 2008, y si ninguno de ustedes quiere reformar las leyes para darle plomo al 20% de los delincuentes en Ecuador y al 80% de los delincuentes encerrarle en 4 paredes, y ahí deben trabajar adentro para el Estado ecuatoriano, y si ninguno de ustedes no cree eso, y si ninguno de ustedes no cree que hay que reformar las leyes para dar agilidad, facilidad, para que puedan tramitar cualquier documento en Ecuador, ya sea para sacar su licencia, para comprar su casa, para armar su negocio, para comprar su carro, para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, especialmente a las personas que quieren poner su negocio por primera vez. Ustedes deben estar libres de tanto documento inútil, absurdo, documentos sin sentido que piden en Ecuador. Como he escuchado, mucha gente, y hasta dejan los comentarios en ciertos bancos, en ciertas notarías, en ciertas cooperativas, en ciertos municipios y en muchos lugares de Ecuador. Lo que piden, los requisitos son absurdos, sin sentido. O sea, ¿en qué cabeza le cabe a un director, a una persona que están pidiendo los requisitos de pedir la cédula de un ecuatoriano y más una copia de la cédula? O sea, esa persona que puso ese requisito tiene que estar loco, tiene que estar borracho, tiene que ser sin sentido, o simplemente tiene que ser un señor que le gusta sacar el dinero a la persona más inocente. O sea, ¿cómo pueden pedir la cédula cuando está la persona ahí enfrente de él, el sujeto está al frente de él con la cédula, que soy yo, que es Pepito, Juanito y Chabelita, que está con la cédula, y encima de eso quieren una copia de la cédula? Le pregunto a los ecuatorianos, ¿cuánto vale una copia de una cédula? Cuando ustedes van a hacer cualquier trámite en Ecuador, el papel de la votación, o sea, como le vuelvo a repetir, ¿quién fue el sujeto ese que dijo que necesitaban el papel de la votación como un requisito para sacar un documento en Ecuador? El papel de la votación. Le pregunto a más de 1 millón de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Ustedes, para sacar una licencia en el estado de Nueva York, para comprar una casa en el estado de Nueva York o en muchos estados en Estados Unidos, para abrir una cuenta en el banco, entre otras cosas que quieren hacer, tramitar en Estados Unidos, le piden el papel de votación. Y si a ustedes no le piden el papel de votación en Estados Unidos, ¿por qué no cambiamos esas leyes de Ecuador parecidas a las leyes de Estados Unidos? Y eliminar esos requisitos burócratas que tienen como requisitos en las leyes de Ecuador. Entonces, al final de todo esto, como le dije al comienzo, y si usted no cree nada de eso, como le vuelvo a repetir, y si usted es un asambleísta, y si usted es un alcalde, y si usted es un prefecto, y si usted es un presidente de la junta parroquial, o cualquier funcionario de Ecuador, o cualquier político de Ecuador, y si usted no cree nada de estas cosas que le acabé de mencionar en los últimos 3 minutos o 4, usted simplemente es un simple charlatán farsante que debe estar envuelto el rabo en su casa con su familia, porque para político usted no sirve, para que trabaje en el estado ecuatoriano no sirve. Yo le aconsejo a todos esos burócratas que implementan las leyes en Ecuador, que dejen el estado ecuatoriano y que se pongan a emprender su propio negocio, que creen fuentes de empleo. Cuando una persona como estos, que están en asamblea o son alcaldes, generen
unos 1000 empleos, unos 10,000 empleos, unos 5,000 empleos, entonces ahí vengan y pongan las leyes. Porque ustedes no pueden poner las leyes pensando solo a un lado de la historia. Ustedes tienen que ser neutrales y ver las dos caras de la moneda. Ustedes no pueden poner leyes solo a favor de un trabajador o solo a favor del empleador cuando le conviene. Entonces, como le vuelvo a repetir, y si usted es ecuatoriano, y si usted dice voy a trabajar en la política, voy a servir a la gente ecuatoriana como servidor público, pero si usted no piensa que hoy mismo en el 2025, en septiembre de 2025, ese Consejo de la Judicatura debe ser eliminado. Ese Consejo de Participación Ciudadana debe ser eliminado. Eso de los prefectos y gobernadores, el prefecto debe ser eliminado. Solo debe quedar un gobernador y debe ser elegido con votación popular, así como es en Estados Unidos. Y muchas cosas, como ahora mismo, otra cosa de estos de la Corte Constitucional, estos jueces de la Corte Constitucional. O sea, como que ellos se creen los mandamás, como que ellos se creen los que gobiernan todo Ecuador. Estos deben tener sus leyes. Estos deben ser destituidos cuando hacen una cosa mal, cuando hacen leyes en contra del pueblo. Deben ser destituidos. Eso no quiere decir que se puede destituir con unos, si hay 140 legisladores, se puede destituir con la mitad de los legisladores. No. Se puede destituir con la tercera parte de los legisladores. Entonces la mayoría de los legisladores se van a dar en cuenta y van a entender que estos jueces de la Corte Constitucional son una piedra en el zapato para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Que son una piedra en el zapato para la mayoría de los ecuatorianos. Que ellos no quieren tramitar las leyes en beneficio del pueblo. Y cuando ellos no quieran hacer su trabajo del lado correcto de la historia, del lado honesto, del lado de la justicia, del lado del progreso, del lado que beneficie a la mayoría de los ecuatorianos, entonces estos simplemente deben ser destituidos. Le pregunto a los ecuatorianos, ¿y si usted va a trabajar en cualquier trabajo en Ecuador, cuando usted no hace su trabajo, su jefe lo mantiene ahí? ¿Su jefe le da aumento de dinero, le sube más el sueldo? ¿Su jefe le da más días, más horas, le paga más cuando ustedes no hacen su trabajo? Entonces, ¿por qué debemos pagar a estos jueces de la Corte Constitucional cuando no hacen su trabajo? ¿Por qué debemos pagar a estos que trabajan en el Consejo de la Judicatura que no hacen su trabajo? ¿Por qué debemos pagar a estos del Consejo de Participación Ciudadana que no hacen su trabajo? ¿Por qué debemos pagar un gobernador y un prefecto? ¿Por qué debemos pagar a partidos políticos? ¿Por qué debemos pagar para rehabilitar a los drogaditos? O sea, eso debe haber una sola vuelta y que no haya más. O sea, se debe rehabilitar a estos drogaditos, pero por otro lado se debe controlar para que ya no siga existiendo más drogaditos, como hicieron en Singapur. Le pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes creen que en las calles de Singapur hay drogaditos? ¿Ustedes creen que en las calles de Japón hay drogaditos? ¿Ustedes creen que en las calles de la China hay drogaditos? Entonces, si en esos países no existe drogaditos, ¿por qué carajos en Ecuador existe un montón de drogaditos? Porque no le ponen ley dura y porque acá el gobierno no crea fuentes para ayudar a esas personas. Como dice mucha gente, en Ecuador primero hay que limpiar la casa. Pero volviendo al tema de este cartel de los soles, porque recuerden que Ecuador Unido contra la Corrupción siempre estará opinando y diciendo la verdad, cueste lo que le cueste,
¿O simplemente lo hacemos porque no vemos otra opción de otros políticos que hablen del tema? Porque en los medios de comunicación no se atreven, no tienen la fuerza, el valor de decir las cosas que dice Ecuador Unido contra la Corrupción, ya sea por sus políticas de las leyes de comunicación o simplemente por represalias de sus jefes. Entonces, para eso está Ecuador Unido contra la Corrupción, para decir las 4 verdades a los ecuatorianos. Cuando hablamos de los carteles de los soles y cuando Rafael Correa no quiere reconocer y dice que todo es mentira, que eso no es cierto, ya saben por qué Correa no reconoce al cartel de los soles. Porque en el gobierno de Correa, cuando él llegó al gobierno, tenía las conexiones con estos grupos de las FARC, con estos grupos terroristas. Hasta trajeron al Mono Jojoy y a toda su banda a territorio ecuatoriano. O sea, Rafael Correa, para no saber eso, sus ministros para no saber que las FARC estaba acá en Ecuador, tenía que ser ciego, sordo y mudo Rafael Correa. ¿Es la FARC terrorista? Yo no creo, yo creo que es un grupo subversivo, ¿no? Que no estoy en absoluto de acuerdo con ellos. Hay ramas que se han desviado, que incluso tienen financiamiento de drogas y todo eso, pero hay otra gente que lucha por ideales, totalmente equivocada, pero esa gente no se la puede llamar terrorista. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios. Pero no, Rafael Correa sabía muy bien que tenía que devolver los favores que hicieron a las FARC. Entonces ahí es cuando vino estos grupos de terroristas de las FARC a Ecuador. Y cuando estos ya estaban en suelo ecuatoriano, entonces dijeron: aquí vamos a hacer todo lo posible para que haya una constitución garantista, una constitución a favor de los delincuentes, porque eso es lo que existe en Ecuador. Leyes a favor de los delincuentes, una constitución garantista a favor de los delincuentes y en contra del pueblo. Y aquí vamos a dejar claro las cosas para la mayoría de los correístas. Cuando ustedes dicen: pero en el gobierno de Correa no había tanta delincuencia, yo le pregunto a cada uno de los correístas: antes del 2007 había tanta delincuencia, había tantos carteles, había las mafias albanesas, habían los carteles estos de los choneros, los lobos, los tiguerones en Ecuador. Esos carteles existían en Ecuador antes del gobierno de Rafael Correa. Le pregunto, ¿y si esos carteles no existían antes del gobierno de Correa? Entonces eso quiere decir que Correa permitió y dejó la puerta abierta para que estos carteles ingresaran a instalarse en Ecuador. En 2015, casi 300 integrantes de Latin Kings, Corporación, Nietas, Master of the Stiet, se afiliaron a Alianza País. Rafael Correa les abrió las puertas para formar parte de su gobierno, pero ¿a cambio de qué? Hoy tenemos una penitenciaría del litoral que es controlada por estos mismos grupos que fueron afiliados a Alianza País y ahora son narcodelictivos. Los grupos son águilas, es decir, choneros, fatales, lobos y tiguerones, y también los Latin Kings y Chone Killers. Con ayuda del aparataje correísta, ingresaron al Latin King Ronnie Aleaga en la Asamblea Nacional. Porque yo también soy miembro de una organización urbana. Soy orgullosamente un Latin King. Quien antes era conocido como King Reaper, dentro de esta organización criminal. Aleaga fue uno de los elegidos por Rafael Correa para ocupar un curul en el poder legislativo del país. Pero recientemente se filtró una foto donde se ve al asambleísta Ronnie Aleaga compartiendo piscina con el prófugo de la justicia de Ecuador, Javier Jordán. Y este mismo le vendió una casa de lujo en San Borondón al narcotraficante, Leandro Norero, quien en el 2009 tuvo una reunión con Rafael Correa, como parte de un proceso de pacificación de pandillas. En 2020, luego de la muerte de JL, quien era líder de los choneros, Leandro Norero se hizo cargo del tráfico de droga. En mayo del 2022 fue detenido en la misma casa donde le decomisaron armas, joyas, $6 millones en efectivo y 24 lingotes de oro. En un Blackberry de Telmo Remigio Castro Donoso, quien era el hombre de confianza del Chapo Guzmán, se encontró esta fotografía en el que se ve a Rafael Correa junto a José Antonio Aguilar Orozco, Darwin Stalin Gómez Vélez, Edgar Fernando Sandoval Puga, todos ellos investigados por narcotráfico. En Ecuador
Antes de entregar su mandato, el expresidente Rafael Correa indultó a 3.000 reclusos quienes cumplen penas por crímenes relacionados con narcotráfico. Por eso la mayoría de los ecuatorianos dicen que Correa dejó sembrando la delincuencia. La delincuencia se siembra como una planta de aguacate, como una planta de mango. O sea, no es que usted correísta va y siembra la planta de mango y al siguiente día va a cosechar los mangos o los aguacates. Hay frutas, árboles que tardan hasta 10 años para que den fruto. Entonces eso lo quiso Rafael Correa. Dejó instalando una constitución garantista para que estos jueces pillos que existen en el Ecuador, la mayoría de ellos, se laven las manos y dejen a los delincuentes libres, como le dije en el otro video. Hay delincuentes en Ecuador que salen al siguiente día que le agarra la policía, al tercer día quedan libres y al cuarto día van y secuestran a tu mamá, a tu abuelo, a tu hija, a tu marido, a tu sobrino, a tu familiar. Disparan acá a Pepito, a Juanito y a Chabelita al siguiente día que estos jueces dejaron libre. Y como dicen muchos, ¿quién era esa persona que decía que estos angelitos, estos mañosos, no vayan a la cárcel y quedan libres? Luisa González. Pero aquí, como los correístas dicen, no, pues queremos ver las pruebas que Luisa haya dicho eso. Veamos qué es lo que dice Luisa González. Señora fiscal, ha dado la instrucción de que una de las principales medidas que se da es la prisión preventiva, sobrepoblando las cárceles. Cuando existe arresto domiciliario, grillete, presentación periódica, hay muchísimos PPLs que ya podrían estar con la prelibertad y las medidas sustitutivas también para que no sigan allí. Ecuador no puede seguir gobernado por la gente que se cree la más viva para poner leyes en el Estado ecuatoriano. Ahora resulta que en Ecuador los expresidentes, exfiscales, exministros salen a otros países después de terminar su gobierno. Unos salen porque simplemente se robaron el dinero del pueblo ecuatoriano. Y otros salen porque son perseguidos por estas mafias, por estos grupos terroristas del Ecuador. Ecuatorianos, esto tiene que cambiar. En Ecuador hay que encerrarle a todos los delincuentes para que haya paz, para que haya justicia, y así un fiscal pueda seguir en el país después que termina su periodo. Y así para que los ministros o cualquier persona que haya trabajado en el Estado ecuatoriano pueda estar en el país libremente y otros simplemente vayan a la cárcel. Pero para eso se debe crear leyes, se debe reformar las leyes para que esto pase en el Ecuador. Porque no es justo, yo no creo que eso es normal en un país que terminan su periodo y van a otros países. O sea, entonces, ¿qué hicieron ustedes como presidentes, como exfiscales, como exministros, como gente que trabajó en el Estado? O sea, ustedes no pudieron hacer su trabajo y ahora tienen que marcharse de su país. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Que ustedes tienen que salir del país? Le pregunto a Daniel Noboa, le pregunto a Guillermo Lazo, le pregunto a Lenín Moreno, le pregunto a Rafael Correa, entre otros. ¿Ustedes están de acuerdo con esas políticas? ¿Ustedes creen que así debe seguir el país en Ecuador? Es como ahora mucha gente dice, Daniel Noboa termina su periodo y se va a ir a Miami. Entonces, ¿quién queda en el Ecuador? Quedamos los más pendejos, los más giles, los más pobres, las personas que no podemos movernos a otro país. Esto tiene que cambiar, ecuatorianos. Entonces, ¿por qué creen que Rafael Correa salía a defender a estos grupos de las FARC? Y hasta dijo que no hay que llamar terroristas, que son ellos un grupo de gente buena, de gente honrada. Eso es lo que dijo Rafael Correa. Vean las entrevistas, qué es lo que él dijo a estos grupos de las FARC. Y no es entonces que en el gobierno de Correa estos grupos de carteles de México fueron a Ecuador y se instalaron en Ecuador. Porque estos carteles de México, de los choneros,
de los lobos, los jefes de ellos, ¿acaso nacieron en Ecuador? Como dijo Fernando Villavicencio, ¿acaso ellos son de Chone? Estos son mexicanos. ¿Por qué? Porque en México igual existe otro presidente inútil, otro presidente defensor de los criminales. Eso es lo que existe en México. Por eso deja que se instale estos carteles. Le pregunto a los correístas y a algunos mexicanos que están en contra de este mensaje. ¿Ustedes han visto un cartel de narcotraficantes en Singapur, en Japón? No han visto. Entonces, si en esos países no hay carteles, es porque combaten con plomo a estos delincuentes, a estos criminales, con plomo. Y a ellos no les importa. Entonces, si a la gente, al gobierno, al Estado de Japón, de Singapur, de Finlandia, de Suecia, no les importa dar plomo a estos criminales, ¿por qué a las autoridades de Ecuador le interesa tanto y salen a defender, a lloriscar, a rasgarse las vestiduras cuando hablan que hay que darle plomo a estos delincuentes? A pedazos se está cayendo el GDO, Grupo de Delincuencia Organizada, más perjudicial que ha tenido Ecuador en su historia. Está implosionando. Sigamos rezando para que nuestro país recupere la libertad y la paz. Y enseguida Rafael Correa respondió: ¿en serio esto es un cura? En fin, los corruptos siempre fueron ellos. Nadie nombró a Correa, nadie nombró la Revolución Ciudadana, pero Rafael Correa se sintió aludido, asumió que se estaba hablando de él. Por eso una vez más digo a todos los ecuatorianos, mientras no llegue un gobierno que piense como Ecuador Unido contra la Corrupción al Ecuador, la delincuencia seguirá imparable. No va a parar la delincuencia, porque estos que nos gobiernan, estos tienen sueño, estos tienen miedo, estos defienden a los delincuentes, estos no saben diferenciar entre el bien y el mal. Estos son de los mismos que nos han gobernado toda la vida en Ecuador, en diferencia de León Febres Cordero. Pero León Febres Cordero, como dice mucha gente, él hizo el trabajo, su primera parte. Él necesitaba un segundo turno, un segundo mandato, o tal vez un tercero, para ver qué es lo que hacía en 4 años, en 8 años, en 10 años tal vez. Porque esto de combatir a los delincuentes, no es que solo hay que ir y dar plomo a todos los delincuentes y a los otros encarcelar y ya me vengo ahí, me salgo del bus y voy a otro país, no. Hay que estar ahí, como le dije de pronto y como he dicho un montón de veces. Hay que dar facilidad a los emprendedores para que esa gente pueda invertir, pueda poner su propio negocio, para que la gente pueda trabajar, para que los estudiantes puedan existir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, para que en Ecuador exista una ley que si usted no manda a sus hijos a la escuela hasta los 18 años, usted será penalizado. Hasta le pueden quitar a sus hijos porque usted no manda a las escuelas. Y las escuelas deben ser gratuitas. Y la seguridad debe estar al 100% controlado por el Estado ecuatoriano. Y la salud pública debe ser universal para todos. Pero así como todo eso es universal, así como todo eso es gratis, así como hay seguridad en el Ecuador, también debe haber impuestos. También debe haber cero corrupción. Cero corrupción. O sea, en este caso, esto es lo que deben entender la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, como vamos a ver este reportaje que dicen que en el gobierno de Correa vino mucha gente albanesa.
Y en uno de ellos vino un vivo y dijo, pues aquí está todo tendido, aquí está la cama, aquí está la casa. Aquí nosotros comenzamos con este grupo organizado, con esta mafia albanesa. Porque ellos miraban que había chance, una posibilidad de ellos poder hacer dinero fácil. ¿Y cuándo comenzó eso? En el gobierno de Rafael Correa, del prófugo que está en Bélgica. Ojalá nunca vuelva. Ojalá ya se pudriera en Bélgica. Porque eso es lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos. Que nunca vuelva, o cuando vuelva que se vaya al bote. Y ahí que termine en el bote. Porque la gente mala debe estar bajo tierra. La gente mala debe estar encerrado en 4 paredes. La gente mala no debe existir en ningún país del mundo. Entonces este Correa, como dicen muchos, este es un engendro del mal. Porque este dejó una constitución a favor de los delincuentes. Este es que persiguió a los opositores y mandó a callar a mucha gente. Como vamos a ver en este video. Y díganme que no es cierto. Toda esta gente que denunció a Correa terminó en una tumba. ¿Y acaso no son los ministros los que trabajaban en el gobierno de Correa que hoy están en la cárcel en Estados Unidos? Como este Poli y un montón de esos funcionarios que están en la cárcel de Estados Unidos. ¿Por qué creen que están en la cárcel de Estados Unidos? ¿Porque son unos angelitos? ¿Porque vinieron de mojados a Estados Unidos? ¿O porque se cruzaron un semáforo en Estados Unidos? ¿O porque le dieron una patada al pollo en Estados Unidos? No, señores. Estos están en la cárcel por corruptos, por mañosos, porque se enriquecieron de la noche a la mañana y no pudieron justificar el dinero mal habido. Por eso están en la cárcel de Estados Unidos. Y por eso les vuelvo a repetir una vez más. La delincuencia en Ecuador dejó sembrando Rafael Correa. Eso es lo que dice la mayoría de los ecuatorianos. Y no hay más ciego que no quiera ver. Eso es lo que pasó. Eso es lo que es. Esa es la realidad en Ecuador. Como le vuelvo a repetir para los correístas que todavía no entendieron. Pero aquí está Ecuador Unido contra la Corrupción para hacerle entender, haciendo abrir los ojitos a estos correístas para que vean. Hay que poner el pollo al frente para que vean. Y muchos de ellos, por más que le pongas el pollo al frente, ellos no miran. Ellos son ciegos, sordos y mudos. Entonces, Correa dejó sembrando la delincuencia. ¿Qué es lo que quiere decir con ese Ecuador Unido contra la Corrupción? Dejó una constitución garantista a favor de los delincuentes. Allí está bien claro. Hasta la reelección indefinida dejó el malvado este de Correa. Que estos jueces hagan de lo que ellos quieren. Estos jueces de la Corte Constitucional. Le pregunto a los ecuatorianos. ¿Ustedes creen que los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos no tienen que rendir cuentas? ¿O ustedes creen que los jueces de Ecuador se creen el papá de los pollitos? Entonces, si Correa dejó instalando una constitución garantista, entonces ahí comenzaron estos grupos de terroristas, como estos de los lobos, estos de los choneros. No crean que esos grupos se instalaron en el gobierno de Moreno, como estos Rasquiñas y todos estos que estaban, el Norero y todos estos. Estos eran los jefes de estas bandas que ahora son de los choneros, de los lobos y todo eso. En el gobierno de Correa, uno de estos eran los líderes de estas bandas criminales. No era como ahora que habían 20, 30 grupos organizados en Ecuador. Había uno, como le vuelvo a repetir, estos Noreros, estos Rasquiñas, ellos que controlaban todo. Con el visto bueno de un gobierno inútil como era el gobierno de Correa. Y como ha dicho un montón de veces Correa, si yo pacté con las mafias, entonces vuelvan a pactar para que haya seguridad. Eso ha dicho Correa una tras otra vez. Ha repetido un montón de veces. Entonces aquí no hay más ciego el que no quiera ver. Correa dejó sembrando la delincuencia en Ecuador. Y con eso no quiero decir que los gobiernos de Moreno, de Lasso, de Noboa
no tengan nada que ver. Moreno, ya saben quién dejó poniendo ahí a Moreno. Él era cómplice que estos grupos armados sigan fortaleciéndose en su gobierno. Porque si él hubiera puesto plomo como hizo León Febres Cordero, estos grupos de los choneros, los lobos, los tiguerones hubieran desaparecido en el gobierno de Moreno. Y luego vino Lazo, un Lazo que tenía miedo, un Lazo que se bajaba los pantalones frente a los delincuentes. Y hasta dijo que no, que hay que dar de comer a los delincuentes, que pobrecitos los delincuentes, es lo que dijo Guillermo Lazo. Y luego ahora tenemos a un Daniel Noboa. Un Daniel Noboa que para muchos ecuatorianos es otro igual a Guillermo Lazo. Una segunda versión de Guillermo Lazo. Porque si Daniel Noboa hiciera como ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, hoy esa delincuencia en Ecuador estuviera tal vez un 30% menos de lo que estaba en el gobierno de Lazo. Pero ¿qué existe ahora, septiembre del 2025, en Ecuador? Existe extorsiones diario, secuestros diario, vacunadores diario, robos diario, desempleos, mejor ni hablemos del desempleo. Entonces, ¿no es una segunda versión de Guillermo Lazo? ¿Ustedes creen que Nayib Bukele en El Salvador dejó así en 1 año y medio, casi 2 años? No, él llegó y le puso firme a los delincuentes. Como he repetido una tras otra vez, ¿qué es lo que hizo Bukele? Cuando no querían aprobar el dinero para el plan de seguridad, dijo al ejército, vámonos, ¿a dónde tenemos que ir? Al Palacio Legislativo. Y cuando llegó ahí, ¿qué dijo? ¿Ustedes me aprueban el dinero para el plan de seguridad? ¿O ustedes quedan sin seguridad? Dijo clarito, ustedes quedan sin seguridad. Dijo, a ustedes no les vamos a pagar porque ustedes no están haciendo el trabajo para el pueblo. El pueblo está dejando de comer los frijoles para pagar los impuestos para que haya dinero para los pagos de ustedes. Y cuando el pueblo necesita su ayuda, su mano, cuando el pueblo necesita de sus leyes, ustedes no lo quieren hacer. Entonces, esa es la pregunta que hago a todas las personas que dicen, no, pero hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad a Noboa. Noboa ya ha tenido su tiempo y ha tenido la oportunidad para poner la primera piedra, como dice mucha gente, para dar señales. Pero Noboa, yo veo que no hace nada. Claro, y peor íbamos a estar con esa tolondrada de Luisa González. Peor íbamos a estar con ella. Pero este Daniel Noboa, como digo muchas veces, ciego, sordo y mudo ante la delincuencia. Ciego, sordo y mudo ante lo que quieren los migrantes en Estados Unidos. O sea, la mayoría de los migrantes que viven en Estados Unidos querían un TPS a su tiempo, a su debido tiempo. Ojo, ecuatorianos, a su debido tiempo. Es que le pongo aquí un ejemplo para que entiendan cierta gente. Cuando usted tiene una planta de manzanas, usted tiene que ir a cosechar las manzanas cuando está en su época de cosechar las manzanas. Pero si usted quiere ir a cosechar las manzanas de cuando pasó 2-3 meses de la cosecha típica de las manzanas, todas las manzanas se caen al piso. ¿Y qué va a recoger? No va a recoger nada porque simplemente ya no hay. Entonces, eso que pasó con el TPS para los ecuatorianos en Estados Unidos. Cuando Daniel Noboa tenía esa oportunidad, como yo le he repetido una tras otra vez a estos líderes que viven aquí en Estados Unidos, ustedes que tienen el contacto directo con Daniel Noboa, con la canciller, con la embajadora, hablen directamente con Daniel Noboa y digan que venga y que hable
en Estados Unidos con Joe Biden y que pida personalmente el TPS a Joe Biden. Y es más, le dije, digan a Daniel Noboa que negocie con Joe Biden y que le diga personalmente en la cara a Joe Biden qué es lo que usted quiere a cambio del TPS. Y si usted quiere que esas armas viejas podridas de Ecuador quiere a cambio para dar un TPS, nosotros le vamos a entregar todas esas armas a Estados Unidos. Ustedes nos dan nuevas armas para defensa del Ecuador y encima de eso dan el TPS. O sea, hay que saber negociar. Hay que saber negociar. Por eso yo le he repetido a estos líderes que están aquí en Estados Unidos encargados del TPS. Hablen claramente con Daniel Noboa. Digan, nosotros estamos pidiendo que negocies con un presidente de un país demócrata. O sea, digo demócrata en el verbo que en Estados Unidos hasta el día de hoy no ha habido un dictador en toda la democracia de Estados Unidos. Para adelante nadie sabemos, pero hasta el día de hoy no ha habido un dictador. Ha habido un presidente del partido demócrata, del partido republicano. Entonces con esa gente se puede negociar. Pero este Daniel Noboa no hizo nada de eso. Simplemente no ayudó a los migrantes que viven en Estados Unidos. Y en Ecuador igual. En Ecuador no hace nada para dar seguridad a los ecuatorianos. Porque si Daniel Noboa pensara como un líder, como Ecuador Unido contra la Corrupción, como he dicho un montón de veces, fuera a la asamblea y dijera, señores, nosotros queremos que reforme las leyes ahora. Y si en la asamblea o en cualquier institución del Ecuador dicen, presidente Noboa, aquí dice en la constitución que no podemos reformar antes del año o antes de los 6 meses, que no tenemos opción, que no se puede hacer nada. Ok, tráigame acá la persona que dice eso. Ok, aquí llega Pepito, dice, presidente Daniel Noboa, no podemos reformar las leyes antes de los 6 meses. Y díganle, ¿en dónde dice eso? ¿Qué parte dice eso? O aquí en este libro, en este código, aquí dice que no podemos reformar. Ok, ¿quién hace ese código? ¿Quién hace ese libro? ¿Quién hace esa parte ahí que dice que no pueden reformar? ¿Hace usted? Tráigame a esa persona que hace aquí, la persona esa que puede reformar ese código, esa ley. Ok, ya vino esa persona. Ok, usted me reforma esa ley y dice que las leyes en Ecuador o ciertas leyes se pueden reformar en un mes, 3 meses, máximo 6 meses. Máximo 6 meses. Pero en un mes ustedes pueden reformar. Porque para reformar leyes en Ecuador solo necesita estar, como dice mucha gente, no estar borracho, primero. Segundo, usar el sentido común. Tercero, ser un hombre honesto. Cuarto, saber diferenciar entre el bien y el mal. Para la mayoría de las leyes de Ecuador no necesitas estudiar. Para la mayoría de las leyes en Ecuador, lo dice Ecuador Unido contra la Corrupción, no necesitas estudiar. Solo hay que saber diferenciar entre el bien y el mal y usar el sentido común. El sentido común. ¿Qué quiere decir Ecuador Unido contra la Corrupción? Que hay que usar el sentido común para hacer las leyes. ¿Quieren que le repita otra vez? Leyes en contra de todos los delincuentes. Encerrarle a todos los delincuentes en las cárceles y ponerle a trabajar. Y a otros simplemente darle plomo. Guste o no le guste a estas organizaciones internacionales. Como estos además ya van a salir de los acuerdos firmados con el Ecuador, que van a tener nada que ver. A esto ya no le va a importar. Entonces, como digo, en Ecuador Noboa tiene que ir a la asamblea y decir que reformen esa ley. Y si ellos no quieren, simplemente no lo paguen. Usted tiene el control de la ministra del Trabajo, de todos sus ministros. Díganle que no lo paguen. Díganle en su cara. Y si usted no hace su trabajo, es más, debería ser televisado. Porque la mayoría de los ecuatorianos no son gente ignorante. La mayoría de los ecuatorianos son gente honesta, gente trabajadora, gente humilde. Solo que está aplastada por un Estado, por un grupo de gente
que lo tiene arrodillado a sus pies, a un grupo de delincuentes. Eso es lo que sufre la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso, repito una tras otra vez, Daniel Noboa, no digo que Daniel Noboa puede terminar la delincuencia en un día, ojo, para todos los seguidores de Daniel Noboa, yo voté por Daniel Noboa, mi familia votó por Daniel Noboa, yo me he peleado, como dicen en las redes sociales, con todo el mundo para que voten por Daniel Noboa. En cada cuadra, en cada esquina, he repetido que tenemos que votar por Daniel Noboa. Y así como voté por Daniel Noboa, hoy tengo el valor y tengo la cara de decir las cosas que está haciendo Daniel Noboa no están bien. Yo no soy, como dicen mucha gente, yo no soy sumiso a un gobierno. Yo siempre veo la realidad y siempre digo lo que creo. Entonces en este caso digo que Daniel Noboa no está haciendo su trabajo. Él simplemente está ahí, como le he dicho, un lazo segunda versión. Porque si Daniel Noboa quisiera trabajar para el pueblo, quisiera combatir la delincuencia, yo hubiera votado de patitas a la calle a esos jueces que le ponen trabas en las leyes. Le pregunto a Daniel Noboa, ¿acaso Rafael Correa cuando llegó no votó a esa Corte Constitucional? ¿Acaso Lenín Moreno cuando llegó no votó a esa Corte Constitucional? ¿Acaso Nayib Bukele cuando llegó a El Salvador no votó un montón de jueces, de fiscales, corruptos, mañosos, pillos? Entonces Daniel Noboa no va a ser el primer hombre usted en Ecuador que va a destituir, le va a mandar a la casa a esos jueces de la Corte Constitucional. No va a ser el primero que le ponga de patitas a la calle a esos asambleístas, que investiguen a esos asambleístas corruptos, mañosos, a esos que no quieren hacer las leyes, a esos que son vagos. Porque recuerde, Daniel Noboa, usted ya tenía una consulta. O sea, si usted tuvo una consulta popular y en su consulta popular no preguntó las cosas que tenía que hacer, entonces usted es como un niño que está jugando con los juguetes, que juega un juguete y va al otro juguete y quiere otro juguete. Y como acá el pueblo está pues ahí queriendo siempre lo mejor para su familia, para sus hijos, para su comunidad, entonces siempre van a votar que sí en baños de agua fría. Entonces, Daniel Noboa, y si usted ya tuvo una consulta y no ha preguntado las cosas que tiene que preguntar, las cosas que benefician al pueblo ecuatoriano, y ahora viene con otra consulta y va a ser lo mismo, igual que la primera, y de aquí a 6 meses va a decir, no, es que necesitamos otra consulta, no, es que necesitamos pasar otras leyes FANET. Daniel Noboa, no juegue con los ecuatorianos, no juegue con la gente que votó por usted, porque en la historia del Ecuador usted quedará como un presidente ecuatoriano, a pesar que usted no es ecuatoriano 100%, porque usted no nació en Ecuador, recuerde. ¿Quién lo dice eso? Ecuador Unido contra la Corrupción, y nadie más creo se atreva a decir eso. Usted no es ecuatoriano. Usted nació en Miami, Estados Unidos. Usted es un gringo. Y si usted fuera así bien inteligente, hasta usted puede ser presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es el requisito para que sea presidente de Estados Unidos? Ser ciudadano nacido en Estados Unidos. Lo cual usted, Daniel Noboa, usted es nacido en Estados Unidos. Usted puede ser presidente de Estados Unidos. Pero cuando la gente mire que en su país donde vive no hace nada, ¿usted cree que acá los gringos van a votar por usted? Porque hasta eso se debe cambiar. Como le dije una tras otra vez. ¿A quién se le ocurrió dejar que una persona que no sea nacido en suelo ecuatoriano pueda ser presidente de Ecuador? ¿A quién? ¿Quién fue el inútil ese que dejó esa ley en Ecuador? Le pregunto a los correístas, ¿quién fue? ¿Pepito, Juanito, Chabelita o Rafael Correa? Entonces todo esto se debe cambiar. Espero que la mayoría de los ecuatorianos compartan este mensaje. Recuerden que este mensaje no es de chistes, este mensaje no es de culto, este mensaje es de una realidad que muchos políticos no lo dicen en Ecuador. Muchos periodistas no lo dicen. Y usted tiene la oportunidad de escuchar este mensaje y compartir este mensaje, de hacer viral este mensaje.
Cuando este mensaje llegue a los oídos de Daniel Noboa, de los jueces, de los fiscales, de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de las juntas parroquiales, de esos que trabajan en el Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, ellos van a entender que hay un personaje en el Ecuador, que hay un ecuatoriano que no está contento con las cosas que ellos hacen. Y cuando vean cientos de comentarios, de compartidas, entonces van a decir, no es que es solo uno. Hay millones de ecuatorianos que no están contentos con la forma que gobiernan en el Estado ecuatoriano. Por eso es esta petición para los ecuatorianos. Yo ya hice mi trabajo. El trabajo de Ecuador Reunido contra la Corrupción es mandar el mensaje. Tal vez muchos no van a estar de acuerdo, pero en algunas cosas estarán de acuerdo. Y si usted es correísta, ¿qué es lo que usted está de acuerdo con Ecuador Reunido contra la Corrupción? Que haya seguridad, que haya salud universal, que haya educación gratis. ¿Acaso no quiere usted correísta? ¿Acaso usted no está de acuerdo con eso? Y eso es lo que piensa Ecuador Unido contra la Corrupción. Y me gustaría seguir hablando y hablando para hacer entender a cierta gente que está desubicada, desinformada en Ecuador, para que un día cambien su forma de pensar, para que un día los ecuatorianos se acuerden de este mensajero. Porque recuerden que en este mundo todo es pasajero. Un día estamos y al otro día no estamos. Nadie lo sabemos cuándo nos vamos. Entonces por eso es muy importante que el mensaje llegue a todos los ecuatorianos. Porque un día puede haber un líder. Yo sigo creyendo que en Ecuador un día va a llegar un líder y va a cambiar el país. Va a cambiar para el bien. Va a cambiar para el beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Va a cambiar para esa gente que hoy, en el 2025, ni siquiera tienen los servicios básicos. Para esa gente que está en los hospitales haciendo fila. Para esa gente que está con sus hijos haciendo fila en las escuelas, en las universidades, en los colegios y no tienen un cupo. Para esa gente que está sufriendo de secuestros en las calles porque no hay seguridad. Para esa gente llegará un líder. Para esa gente llegará una persona que trabaje para ellos. Y para que pase todo eso, siempre tenemos que encomendarnos en el Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga Ecuador y siempre seguiremos en la lucha hasta ver que el Ecuador cambie.